Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola, ¿qué tal? Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Marce. ¿Qué tal? Pues esta semana en la que, pues la última noticia de esta saga del famoso huachicol fiscal de combustibles importados de Estados Unidos de manera ilícita, porque no pagan impuestos, millones y millones, 400 millones de litros solamente en los buques que están llegando, que por cierto, habrá una historia pronto de que ya cambiaron Altamira, el puerto de Altamira para el desembarque y lo mandaron a otro lado. Vamos a ver qué está pasando con ese cambio, ese swing achicolero. Pero la gran noticia de este caso, que ha desplegado ampliamente Código Magenta desde los famosos teléfonos perdidos de Sergio Carmona, pasando por todos los detalles de cuánto es la compulsa de la diferencia entre México y Estados Unidos, 25 mil millones de dólares en 5.5 años de gobierno morenista, pasando por los famosos buques descargando en Altamira. Y bueno, toda la saga de los dos personajes que en cámara, ¿sí?, dieron todo el detalle de cómo se estaba operando estas circunstancias, tanto con el huachicol como el dinero del crimen organizado. Y ahora la novedad es que la bancada del PAN en el Senado fue e interpuso una solicitud, una denuncia ante la Fiscalía General de la República, ante Alejandro Gertz Manero, exigiendo una investigación a fondo sobre estos procedimientos y pidiendo, ya Rodrigo nos comentará aquí el detalle, que una serie de personajes se sienten a comparecer para que en medio de esta circunstancia se pueda esclarecer a dónde fueron a parar los más de 400 mil millones de pesos que las compulsas arrojan de evasión de impuestos. ¿Qué estados serían los que fueron beneficiarios de estos famosos, por lo pronto reconocidos, 500 millones de pesos? Pero seguramente habrá mucho más. Rodrigo, ¿qué nos comentas de esto? Lo que está planteando en la denuncia la bancada del PAN, si se lleva a cabo, porque todo va a depender de la voluntad del fiscal Alejandro Gertz Manero, claro, sería el maxiproceso de corrupción más importante del sexenio. Y más importante porque atacaría directamente a lo más profundo de la 4T, o mejor dicho, a lo más alto del sistema político mexicano. Y veamos a quienes señala como objetivos de esta investigación criminal: a 11 gobernadores de la 4T. O sea, esos vienen específicamente señalados en la denuncia. En la denuncia. ¿Cuáles son? Vienen los 11 gobernadores de la 4T que, de acuerdo a Horacio García Rojas y agencias de inteligencia norteamericanas, porque así lo cita la bancada del PAN en la denuncia, recibieron estos 500 millones de pesos en los procesos electorales de 2021 y 2022. Por supuesto, encabezados por Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Pero aparece también Mario Delgado como objetivo de esta denuncia. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena y también coordinador de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Quien, por cierto, no tiene ninguna posición ahorita reservada y garantizada. Así es. Como tradicionalmente se ve, una diputación, ¿verdad? Porque ya fue senador, pero una diputación, para tener su fuero, no está ahorita protegido. Señala también la denuncia de la bancada del PAN a operadores territoriales y financieros de Morena. Ricardo Peralta Saucedo, quien fue el exfuncionario de aduanas que colocó ahí a Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol. Por cierto, Julio Carmona también señalado en esta denuncia de la bancada del PAN. A Gabriela Jiménez, la titular de Que Siga la Democracia, este movimiento de esta estructura electoral de la 4T, y también candidata a diputada federal por Azcapotzalco. Menciona también al propio Horacio García Rojas, a quien ya era la mano derecha de Sergio Carmona, y Código Magenta dio a conocer el video de su testimonio donde confirma toda la trama que vincula al negocio del huachicol con el financiamiento de campañas políticas de Morena. Entonces, si analizas la magnitud, es decir, la brecha de los 450 mil millones... Perdón que te interrumpa, ¿involucra a la señora McDonald's? Involucra a la señora McDonald, viuda de Claudia Sheinbaum, también un personaje muy importante. Es decir, es un número muy importante de personajes. Involucra a Adriana Lozano, la secretaria de Finanzas de Tamaulipas, a Héctor Joel Villegas, el secretario de Gobierno de Tamaulipas. Esto es un maxiproceso de corrupción muy significativo. A Erasmo González, el diputado federal por Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Esto no es una cosa menor. ¿Por qué? Por la magnitud. La magnitud, los 450 mil millones de pesos, que es la brecha documentada que hay entre lo que se registra que exportó hidrocarburos a México, Estados Unidos, y lo que registra México que importó de Estados Unidos. Entonces, eso asegura la denuncia,
se cree que es una omisión de IEPS y que esa omisión de IEPS terminó en las campañas políticas de Morena, pero también por quienes son los personajes involucrados y porque esto ya es un tema electoral. No se había visto, Ramón, un caso de estos, yo creo, en décadas, o alguna vez yo nunca había visto un caso de estos desde que yo tengo esta carrera de periodismo de 10 años. A ver, yo te digo algo. Yo no he visto en 50, no en 10, en 50 años, una cosa de esta magnitud, de este tamaño, y por eso insistimos en que el hilo se va a romper o se podría romper por lo más delgado, porque el personaje más señalado, más comprobado, que viajó en el avión de Carmona, que visitaba frecuentemente Tamaulipas para recoger quién sabe qué, que es señalado por los teléfonos de Carmona como receptor de dineros también y de ayudas y de apoyos, y como siendo el presidente nacional de Morena, pues él tenía que disponer de a dónde se iban los recursos y para quiénes. Entonces, esto puede ser una saga muy importante, sobre todo porque estamos hablando de un Mario Delgado, que es el jefe de la campaña de Claudia Sheinbaum, Marcela. Me quedo sin palabras, pero voy a hablar, porque la verdad, aquí lo que creo que el foco está en Alejandro Gertz Manero, tú lo acabas de decir, es el portero de las fechorías de la 4T, porque están las casas grises, están los hijos de AMLO con el ejército, que también acaba de sacar Latinus, más todo el clan, ¿verdad? Este tipo de cosas que hemos sacado en Magenta, que como bien lo dicen, sin precedentes, las casas de Rocío Nale, de Bartlett, de lo que sea. Entonces, todo está comprobado, todo tiene papeles, todo tiene nombre y apellido, todo tiene, muchos de estos tienen denuncias. ¿Y qué pasa? Alejandro Gertz Manero no ha salido desde el 9 de enero hasta esta semana con Luisa María Alcalde en una foto en donde dicen estamos trabajando para llegar a la cero impunidad, a la no sé qué, a resolver los casos. Pues no, hay una lista y se las hacemos. Y están comprobados con denuncias y demás. Entonces, ahí sí yo me pregunto, ¿qué pasará? Porque Alejandro Gertz Manero detiene esas cuestiones. Se nota que lo detiene. Creo que diste en el clavo de la reunión de Alejandro Gertz Manero con Luisa María Alcalde, porque ocurre precisamente como reacción a lo que presenta la bancada del PAN en el Senado. Es decir, dice, nos reunimos para ver casos clave. No se habló de específicamente no especificaron de qué casos. Pero si se hubiera hecho esta denuncia hace 2 años, yo sería todavía escéptico de que llegara a buen puerto. Pero hay 2 cosas que podrían motivar o incentivar a Alejandro Gertz Manero a que realmente tome acción. Número 1, que está en la transición política del cambio de sexenio. Es decir, ya no tiene la misma relación el fiscal general de la República con el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador ya se va. Y sabemos que hay un distanciamiento cada vez más evidente entre el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum y el grupo político que domina actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y Alejandro Gertz Manero está consciente de ese conflicto. Eso por un lado. Pero por otro lado, recordemos también que todo parte del dinero, todo parte de la gasolina que se compra en refinerías norteamericanas. Y hay elementos suficientes para que un fiscal federal en Houston, Texas, un fiscal del Departamento de Justicia, empiece un expediente en este sentido y presione a que el gobierno mexicano no se quede de brazos cruzados. Eso, Rodrigo, es muy importante porque lo que hay que decir es no se va a hacer por generación espontánea. Los senadores del PAN, los que pusieron esta denuncia ante la Fiscalía, tendrían que ir primero a traducir todos los papeles y acudir ellos, uno de ellos aunque sea, a interponer con el llamado District Attorney en Houston, que es donde cargan los barcos con los combustibles, para solicitar ahí la investigación y ver exactamente si en tiempos y en formas se puede hacer rápido una investigación para saber qué pasó con esto. Esa es una vertiente. Claro. La otra vertiente tiene que ver con que pues, los propios legisladores vayan con sus homólogos de Estados Unidos al Capitolio y digan, señores, a ver, tienen ustedes que tomar cartas en el asunto porque esa gasolina norteamericana que viene de contrabando y que genera ganancias ilícitas a personajes ligados a Morena y que terminan una buena parte de ellas financiando campañas de estados incluso productores de fentanilo como Sinaloa o transportadores y tránsitos de fentanilo como Tamaulipas, ¿sí?
pues terminan ese dinero usándose para envenenar con fentanilo y acabar con la vida de 100,000 norteamericanos cada año. Entonces, el punto aquí es que hay dos vertientes en Estados Unidos, la vertiente del District Attorney en Houston Claro. y la vertiente del Capitolio. O sea, esa sí sería en una intervención. O sea, No, hablando de intervención, o A sea, ver, vaya, aquí lo que puede pasar No, es esta. hay elementos judiciales Sí, para claro. que se persiga eso de oficio no, allá, lo, en el lo digo Departamento en de Justicia de en el Estados sentido Unidos. de ahí sí, la intervención que tanto dice AMLO que yo no intervengo, ahí sí. Y pues, lo que dice Ramón específicamente de cómo se conecta con grupos del crimen organizado, traficantes de fentanilo, exportadores de fentanilo a Estados Unidos, y esto se hizo evidente en el testimonio que dimos a conocer de María del Rocío Jocelyn Hernández, esta subdelegada de programas sociales en Sinaloa, donde ella narra cómo Américo Villarreal, Rubén Rochamoya, se reúnen en la sierra después de viajar en el avión privado presuntamente de Sergio Carmona con el Chapo Isidro, uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa. Entonces, ahí está la conexión No, pruebas del huachicol hay. fiscal con el financiamiento electoral de Morena, que ya lo confirmó Horacio García Rojas, con los vínculos con el crimen organizado, que ya lo confirmó también Jocelyn Hernández. A ver, a mí una cosa que me preocupa, a ver, Marcela, ojalá me puedas explicar, que alguien me explique, a ver. ¿por qué un caso de este tamaño, con tantas evidencias tan claras y contundentes, que hasta este momento no ha habido una sola aclaración a Código Magenta, ni del gobierno tamaulipeco, ni de Pemex, Ni la ni va a del ver. SAT, ni de la Presidencia de la República? Ni de los casi 30 personajes aludidos. Además, curioso, la mayor parte, hay excepciones, de los medios de comunicación guardan absoluto silencio. ¿Qué no llama la atención? Es que hay muchos aristas de por medio. O sea, eso es lo triste. O muchos intereses. Muchos intereses. Y es lo triste, porque, a ver, ¿qué más pruebas? ¿Qué más pruebas? En otro país ya se estuviera enjuiciando Claro. al presidente y a los suyos. O sea, a la gente involucrada, Por lo pronto, principalmente a el Mario. presidente de Sí, sí, Morena. sí. Y hay un Eso es lo que quise hay decir. un punto muy importante que no hemos mencionado, que la bancada del PAN en el Senado le pide a la Fiscalía General de la República que cite a declarar a Claudia Sheinbaum porque ella sería la beneficiaria de todo este esquema Muy de interesante. huachicol fiscal. Muy Ah, interesante está esa muy parte. interesante. Entonces, si el principal señalado es Mario Delgado, que es el dirigente nacional de Morena que tiene los amarres con todas las estructuras de movilización, si aparece también Gabriela Jiménez y Ricardo Peralta Saucedo, que tienen organizaciones adscritas informalmente a la 4T que van a movilizar el voto el 2 de junio, pues por supuesto que tendría que ser llamada a comparecer Claudia Sheinbaum si va a ser la beneficiaria de toda esta estructura. Pero es que hay un conflicto de interés ahí. O sea, si vamos a hablar de reformas, pues que se reforme eso, porque la FGR ahorita está en manos de uno de los más cercanos a AMLO. A ver, Entonces- yo creo que Alejandro Gálvez Manero, y al tiempo y a los resultados los vamos a tener. Yo creo que, como ahorita también decía Rodrigo, como ya está viendo el ocaso del sexenio, yo creo que va a terminar tomando sus precauciones. ¿Tú crees? Sí, sí creo. No come lumbre. Y creo que entre esas precauciones podría estar él hacer una investigación, cuando menos una, porque hasta ahorita todas las que ha habido, como ya hemos dicho aquí, ninguna ha prosperado, ningún personaje está en la cárcel, ni de Segalmex, ni del caso Ancira, ni del caso Lozoya, ni ningún... ¿Para qué damos todo el listado de todos los inocentes culpables que andan afuera? Dicho eso, no creo que el fiscal Gálvez Manero vaya a querer irse por la puerta de atrás. Y una forma importante. Recordemos Pues, que fue designado por 8 años, Ramón. sí, estoy de acuerdo. Pero va a haber muchas presiones para que se vaya en el cambio de sexenio. Por supuesto, por supuesto. Y a lo mejor las presiones van a venir de adentro mismo de él, diciendo, yo aquí no quiero estar cuando esta cosa se ponga Pero fea. si ustedes se fijan, el Juego de México siempre ha sido enjuiciar cuando cambia el sexenio, cuando cambia hacia la oposición. Bueno, es que eso pasa. Ahorita, pues entonces ya enjuiciaron a Ayotzinapa, ya enjuiciaron a Murillo Karam, bueno, ya no, a Lozoya, ya no. O sea, todos son juegos políticos Bueno, de cuando precisamente por conviene. eso creemos que hay más posibilidades de Sí. que esto se judicialice Así en es. estas condiciones políticas que hay en este momento. Yo A tengo ver, mis y la reservas. otra pregunta Ajá. que radica es, en medio de todo este jaloneo que hay,
entre el presidente López Obrador y Estados Unidos, el presidente López Obrador y Biden, el presidente López Obrador y Trump, el You presidente name López it. Obrador y el New York Times y el Washington Post y el Wall Street Journal y todas esas cosas que están pasando y todos esos... Harvard Esas también. a Harvard también. Las amenazas que hace el presidente abiertas a los candidatos para decirle yo voy a Sí, decirle a sí, los sí, sí, mexicanos sí. por quién voten, como si le fueran a hacer caso, pero bueno. En medio de todas estas cuestiones, ¿qué actitud va a asumir el gobierno en funciones en Estados Unidos? Es decir, no creo yo que Joe Biden esté ajeno a ver que en un estado tan grande como Texas se está traficando con combustible norteamericano para terminar financiando, ¿sí?, operaciones políticas que van en contra del interés Ese es un norteamericano. temazo, sí, Ese sí, es un sí. tema muy grande, Sí, muy sí. grande. ¿Por qué? Porque ¿qué hay de por medio? ¿Y en qué momento sí se va a hacer? Yo no creo, abiertamente, dado el antecedente de Honduras, que vayan a señalar al presidente directamente, no ahorita que esté en el poder, quizás después saliendo, y por esas y otras razones que ya comentaremos Claro. en los próximos bloques. Pero de que por lo menos Mario Delgado, ¿sí? Si alguien en el Capitolio o un district attorney en Houston señala las cosas y lo sientan en el banquillo, pues estaría a la par del banquillo donde están sentados hoy los García Luna, el Chapo Sí, Guzmán, criminales. todos los personajes que de una u otra manera han sido Hay que decirlo, señalados, hay criminales. señalados. Entonces, cuidado porque este caso puede ser, si llegase a ser procesado judicialmente aquí o allá de la manera correcta, podría ser lo que se llama un game changer, un punto de quiebre en la elección presidencial. Y lo podemos ver inclusive para poner contra la pared a Claudia Sheinbaum. Claro. Ya es por demás muy significativo que la principal bancada de oposición en este país diga, señores, esto se tiene que judicializar, se tiene que atender de raíz el problema del financiamiento electoral con dinero negro que ocurre en México y que está patente en la trama del caso Carmona y que sigue ocurriendo con nuevos actores en la industria ilegal de trasiego de Bueno, el combustibles. propio Lorenzo García dice, sigo haciendo negocios con Julio Carmona, el hermano, y eso que Imagínate. Julio Carmona está entregado como testigo protegido a las autoridades norteamericanas, o sea, en control remoto y por WhatsApp, siguen haciendo Y sus que negocios. dice él que vende sus servicios porque tiene muy buena relación hasta allá arriba, incluso hace este ademán de decir, esto llega hasta arriba, hasta lo más alto. Y le preguntan, ¿hasta el presidente? Dice, sí, hasta el presidente. Bueno, Marcela, conclusión. conclusión. Esto comprueba por qué los abrazos no balazos, la verdad. O sea, creo yo que en un grande rasgo, pues aquí estamos ante criminales de cuello blanco que al final ponen a una candidata, si es así lo de las campañas, que ahí está todo comprobado, y ahí está la candidata. Entonces, la estrategia de abrazos no balazos conviene a quién. Eso ahí lo La dejo. palabra textual que usan en la denuncia es un pacto político criminal. Pues sí, eso es, eso así, eso es Hay y que eso ha llamarlo sido. por su nombre. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en las siguientes semanas es un aceleramiento. Yo creo que en este caso en particular, por supuesto, además de lo que acaba de sacar Latinos de los famosos Eso también es generales muy y los bueno, amigos o de sea, Andy, de Bobby, claro. ¿Y el negociando, ejército? por eso, te dije los sí, generales, sí, sí, sí. negociando con los amigos de Bobby y de Andy. Amílcar. Con el famoso Amílcar Olán, Qué que bárbaro. ese va a ser un personajazo para sacar hebra y despertar todo tipo de situaciones. Y va a terminar siendo un chido expiatorio, porque de lo contrario, serán directamente con los hijos. Antes de que concluya Ramón, a eso iba. O sea, tenemos el macrocaso de corrupción de la trama de Huachicol, donde tienes muchísimos personajes involucrados, pero hay un personaje que destaca que es Mario Delgado. Y tienes la trama de tráfico de influencias en el IMSS Bienestar, en el Tren Maya, en Dos Bocas, donde hay muchos personajes involucrados e incluso señalamientos contra los hijos del presidente, pero el personaje que destaca es Amílcar Olán. Ahí ya hay dos personajes que tienen un Dignos de- objetivo claro. sobre ellos. Pero ahora la reforma de amnistía que vamos a platicar al rato. Los ver, va a salvar. A ver, lo pues, mejor. a lo mejor se están preparando y curando Por de salud. eso. Ahorita hablamos de eso, te Ajá. está adelantando. Entonces, finalmente lo que quiero concluir es lo siguiente. Si ustedes ven al presidente molesto, enojado y hasta furioso, Sí.
Pues yo creo que tiene que ver con que no está durmiendo muy bien. Yo creo que no lo dejan todos estos casos que están saliendo, Imagínate. sobre todo por una cuestión. Tenemos un hombre en el poder acostumbrado a fijar agendas. Y en este momento No está fija. se le están fijando a él. Bueno, y el siguiente tema obligadísimo, que fue tema número 1 en la semana en México y en América, Así no en es. América Latina, en América, pues es el asunto de la Embajada de Ecuador, que ya lo hemos dicho, todo el mundo ya conoce los detalles de qué fue lo que pasó, una irrupción del gobierno ecuatoriano en lo que es territorio mexicano, porque una embajada es territorio del país que la ostenta, y así están los tratados, y se demostró que en la parte diplomática, México ganó Así es. y tuvo 29 votos en la OEA a favor, uno en contra, que fue el propio Ecuador, y una abstención, que fue El Salvador de Así es. Bukele. Dicho eso, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que tiene el presidente López Obrador tan sacado de su centro y tan atacante a Estados Unidos, a Canadá, a todo lo que sea cuestionamiento de... Él tendría que sentir que en la parte diplomática sí ganó la partida por el tipo de votos que se dio en la OEA. Sin embargo, lo que le preocupa es que el hashtag narcopresidente Uy, se ya está un chorro. volviendo internacional. Trascendió las fronteras mexicanas y ya está en todo Sudamérica y ya comienza a esparcirse por Estados Unidos. ¿Por qué razón? A ver, ya el presidente había salvado un escollo que había sido el asesinato del candidato Villavicencio, Así es. que fue asesinado precisamente 3 días después de que sacó un video en donde denunciaba cómo los cárteles mexicanos, particularmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, estaban entrando allá con el apoyo del gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación. Y luego lo matan. Y ahora en este episodio, López Obrador dice que ese asesinato se hizo casi hecho por Daniel Noboa Con fines y su gente con fines políticos para Ujú. pues causar lástima en el equipo y que Correa no pudiera... Un magnicidio Imagínate. político. Un magnicidio político similar a lo que pasó en su tiempo con Colosio. Así es. Ahora, ¿por qué el presidente defiende a capa y espada, ¿sí?, a Jorge Glass, el vicepresidente de Correa? Porque se habla en Ecuador y hay múltiples videos de múltiples personalidades. Yo me quedo con el de la hija del finado candidato victimado, Así es. la hija que de una u otra manera, Amanda se llama, creo, la Sí. hija, Ujú. Amanda Villavicencio, que prácticamente, no prácticamente, abiertamente denuncia y al presidente López Obrador de su gobierno, Lo mismo que decía su papá. lo mismo que dice su papá. ¿Y qué es lo que se está acusando en el fondo? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Lo que se habla es de que prácticamente el vicepresidente Glass, el ex vicepresidente Glass, buscó el asilo con México porque se le iba a empezar a perseguir por cuestiones de narcotráfico. Se decía que él era el personaje que tenía Correa para hacer las vinculaciones y los acuerdos con los malitos que venían de México para hacer la operación en Ecuador. Y que ahora que lo estaban deteniendo, temían que le fueran a pedir la oposición que hoy está en el poder, el presidente Novoa, le fuera a pedir que dijera los detalles que él sabía de esto. O, en su defecto, que Novoa lo detuviera, que alguien en Estados Unidos solicitara la extradición de Jorge Glass, se lo llevaran a Estados Unidos y a cambio de ser testigo protegido, revelara todas las vinculaciones con los cárteles mexicanos y con el gobierno mexicano. Es decir, un Juan Orlando Hernández, pero con el toque mexicano. Así es, con zarape y con sombrero y su burro a un lado, y cargado de bastante cocaína y marihuana. Dicho eso, ¿qué hace el gobierno mexicano? Agarrarlo y protegerlo y vente para México. ¿Por qué? Para que no hable ni en Ecuador ni en Estados Unidos. El fondo es ese. El fondo es que, Gravísimo. gravísimo, porque estamos hablando de que el asunto que se sospecha de los abrazos y no balazos aplicado en México, pues ahora el mundo va a hablar de Hawks
and no bullets. ¿Sí? Sí. Entonces, esto va a irse escalando. Estados Unidos terminó haciendo lo que el presidente López Obrador pedía, que fuera en el terreno diplomático muy contundente Así es. al hacer su aclaración y decir, diplomáticamente condeno, como debe ser, el allanamiento de la embajada mexicana. Pero es apenas el principio. Tardaron 4 días. Tardaron 4 días. El principio de la investigación. A ver, Rodrigo. Totalmente. Número 1, me llama muchísimo la atención que el encargado de hacer la condena del asunto del allanamiento de la embajada mexicana en Ecuador no haya sido el secretario de Estado Anthony Blinken, sino que haya sido el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Es decir, algo me dice que Jake Sullivan era quien llevaba entonces esa parte de la agenda, porque recordemos que con la salida de Juan González, Sí. pues quedó esa vacante en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Eso desde el punto de vista de los americanos. Pero desde el punto de vista de los ecuatorianos, sin justificar el allanamiento y asalto ilegal a la embajada mexicana, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, hizo un cálculo político de decir, esto me va a comprar legitimidad dentro de Ecuador en un momento en el que el país está declarado en un conflicto armado interno con las pandillas y con los grupos criminales. Y algunos conflictos económicos importantes. Y algunos conflictos económicos. ¿Por qué? Porque viene un referéndum de 6 iniciativas muy importantes que son para la guerra, específicamente para la guerra contra las drogas de Ecuador. Y aquí tenemos el listado. Una parte del referéndum es ampliar la facultad de las Fuerzas Armadas para utilizar cierto grado de armamento en su lucha contra los criminales, incluido en su lucha dentro de los centros de reinserción social, que son la base de los cárteles en Ecuador. O sea, una buquelización. Una buquelización. Segunda iniciativa, ampliar o hacer más graves las penas vinculadas a terrorismo, a narcotráfico y al financiamiento de estas operaciones vinculadas a organizaciones criminales. Se está hablando también de una reforma constitucional para regular de mejor manera las extradiciones. Y se habla también... En Ecuador. Y se habla también de una iniciativa para reconocer o dejar de reconocer el arbitraje internacional en asuntos de seguridad nacional. Entonces, está perfectamente bien calculado desde el punto de Está vista alineado del gobierno de Daniel Noboa este allanamiento a Jorge Glass. ¿Por qué? Porque en el gobierno de centro derecha de Daniel Noboa está instalada la tesis de que durante el régimen de Rafael Correa había una tolerancia excesiva contra ciertos grupos del crimen organizado. Y esa tolerancia excesiva, porque recordemos, Ecuador es uno de los grandes hubs de la exportación de cocaína en Colombia. el mundo. ¿Y de Colombia? Está pegado ahí con Colombia. Está pegado junto con Colombia, exactamente. En ese sentido, se permitió la entrada de los cárteles mexicanos como grandes facilitadores de este nuevo hub de cocaína, dada la fuerte presión que hubo desde Estados Unidos para desaparecer el hub colombiano o mitigar el hub colombiano, y que después también del armisticio que se firmó con los grupos paramilitares colombianos, pues muchos de esos grupos paramilitares, sus operaciones clandestinas fueron eventualmente trasladadas a Ecuador. ¿Qué pasa? Llega el cártel de Sinaloa específicamente a alinearse con el principal grupo criminal, que son los choneros en Ecuador. Los choneros, por cierto, cuyo líder se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Y por otro lado llega también el cártel Jalisco Nueva Generación a apoyar a los grupos antagonistas de los choneros como los Lobos, por ejemplo. Recordemos, en México, la principal explicación del aumento de violencia obedece a las regiones donde hay un conflicto en activo entre el cártel de Sinaloa o facciones del cártel de Sinaloa y facciones del cártel Jalisco. Como el Bajío, por ejemplo. Lo mismo se ha repetido también en Ecuador, y eso llevó a una crisis que desencadenó la salida de Guillermo Lasso y la entrada de Daniel Noboa, un presidente cuyo objetivo número 1 es pacificar Ecuador. Marcela. Yo me voy a ir un poquito antes del allanamiento. O sea, estamos hablando de diplomacia. ¿Y quién no fue diplomático desde el principio? Andrés Manuel López Obrador, el presidente, no fue diplomático desde un principio en su mañanera. Y tan es así que en la OEA pusieron una pantalla y pasaron la mañanera de ese día, en donde el presidente se lanzaba sus dichos y sus... No, eso. no cualquier cosa, no sus dichos nada más.
su acusación directa, por eso. insinuando directamente Exacto. que Entonces, de adentro salió. eso me Así llama es. mucho la atención, que México pueda salir a decir que saquen a Ecuador de la ONU, que hagan esto, que no sé qué, a ver. Ustedes tampoco, y eso que, o sea, no estoy, como tú bien lo dices, no estoy estoy defendiendo. defendiendo el allanamiento, ni mucho Es menos. condenable ese. Condenable. Pero igual de condenable es que un presidente intervenga, porque no intervención, como dice él, es intervención lo que hizo. No, y además Es acusación una directa intervención. a un presidente en Sí, funciones. sí. Entonces, eso también debería ser penado. Debería de ser igualmente antidiplomático. A ver, el punto de negro, ¿quién más está? ¿Cuál es? ¿Cuál? El punto negro está en que hay distintas legislaciones que tienen que ver con el asilo Así es. político. ¿Sí? La de Viena, la ratificación después en Caracas, y el punto es este. Lo que se llamaría el nudo gordiano, el que no se puede desatar, es que efectivamente no se puede evitar que alguien pida asilo político. Lo único que dices es, a menos que sea un criminal, que es lo que se escudaba. Así lo es. Ahí voy. Ujú. Que es lo que se escudaba el gobierno ecuatoriano diciendo, este señor estuvo en el caso de Odebrecht, pasó 6 años en cárcel, todo, y ahí iban por él y iban por la extradición. Sin embargo, hay una parte que es la zona oscura, el nudo gordiano, donde dice, corresponderá al país que recibe al asilado político definir si es un perseguido político o un delincuente. ¿Y por qué dejan en manos de... ¿Por qué? Porque, a ver, se entendería que un por gobierno supuesto. diría, pues yo no Es estoy persiguiendo sensato. políticamente. Sí, claro, pero pues estamos Sí, hablando por eso, de... a ver, tan malo es que lo defina el gobierno Ajá. de donde viene este exiliado, como lo defina quien lo está recibiendo, es asilado. ¿Por qué? Debería haber algún organismo que, bueno, lo reciba a México, Claro. se pueda quedar, cualquier embajada, y se pueda quedar ahí por 2 semanas y algún organismo internacional Sí. escuche a los alegatos y diga Y abiertamente, ¿es calificativo para que sea asilado o no es? Sí, Es un porque delincuente. cualquier presidente que está Por medio eso, es zafado. una bronca. La pregunta aquí es muy importante, la salida es, señores, chéquense cuántos ex colaboradores de Correa en su gobierno están hoy asilados en México. Y van a encontrarse que hay una docena, por lo menos, de buen Así nivel, es. incluso trabajando Qué dentro pena del ajena. gobierno de la Cuarta Transformación. Dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Quiénes son tus cómplices? Claro. Hay una parte muy importante por la cual es difícil argumentar que era un perseguido político Jorge Glass, porque su partido era parte de la coalición que sostenía la mayoría en el Congreso de Daniel Noboa. Entonces, esa parte hay que tenerla clarísima. Y otro asunto, adquiere muchísima relevancia la declaración de Daniel Noboa cuando dice, tuvimos que hacerlo, refiriéndose al allanamiento de la Embajada Mexicana, porque nos estamos jugando el país. Es decir, ¿qué implicaciones tiene un sentenciado por causas de ¿Quién es corrupción? Jorge Glass de verdad? ¿Quién es Jorge Sí. Glass de verdad? ¿Por qué dice el presidente Daniel Noboa que se está jugando el país cuando en lo público sabemos que está sentenciado por temas de corrupción que ya fueron juzgados y que ya fueron completamente aclarados en tribunales ecuatorianos? Es decir, aquí hay un subtexto en esta realidad y ese subtexto, por supuesto, es la situación en la que se encuentra Ecuador de un conflicto armado interno donde 2 de los grandes jugadores de ese conflicto armado interno son cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que esto le va a jugar mal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Exporta el narcopresidente a otro Exacto. lado. Su mañanera, sus palabrerías le están jugando mal al final. Como bien lo dijo Ramón ahorita en el otro segmento, la agenda no la está marcando él, ya se la está marcando hasta en América. Entonces, esa cuestión le va a jugar muy mal y el karma se le va a regresar con tonta cosa, porque ahí está. A ver, hay una Lo cosa están desnudando. importante. Se dice que el gobierno ecuatoriano tenía intervenidos algunos teléfonos que Sí. tenía el señor Jorge Ah, Glass. sí, es cierto. Y que en esos teléfonos ya se estaba insinuando que de una manera subrepticia Sí. lo iban a sacar de la embajada para ponerlo en un avión Hércules que lo trasladaría a México Sí. sin que se dieran cuenta en Ecuador.
y que antes de que eso ocurriera, el presidente ordenó, dijo, vamos por él, antes de que nos lo saquen. Sí, Porque sí, ya una vez... Eso explicaría muchas cosas. Eso explicaría muchas cosas. Eso es una cuestión que es una suposición en base a lo que se ha filtrado de adentro del gobierno ecuatoriano. Así es. Sea como sea, y llegue a donde llegue, esto no es bueno para el presidente López Por supuesto Obrador. que no. No. Porque abona el hecho de que es un presidente que está protegiendo los cárteles. Y si los cárteles aparecen, lo mismo en las campañas, protegiendo al huachicol, Pues sí. estando en Ecuador, haciendo lo que se hace en todo el país, controlando territorios. Y vamos a ver, Marcela y Rodrigo, ¿qué va a pasar antes de la elección? ¿Qué papel va a jugar ese narcotráfico antes de la elección y durante la O que elección? está atrás, sí, Porque sí, no sí. olvidemos lo que pasó en Sinaloa con la intimidación a funcionarios de Puesto casillas. al secuestro de funcionarios Así de es. casillas. Y No, la- bueno, y esto explica por qué Alicia Bárcena en estos días también sale a decir que quieren a Jorge Glass de nuevo en territorio mexicano. Ah, No, no, es no. una petición Es una del presidente. petición del presidente para defender. le surge Sí, 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 blindar a blindar. Jorge Glass Sí, sí, para sí. que... Y aquí terminamos y decimos. Bueno, Sí, sí. es que No quiere terminar. varias cosas. Primero, lo de Jorge Glass estuvo a nada de morir por un intento de sobredosis, recordemos. Es cierto, las Rodrigo, pastillas. Nada más lo pongo sobre la mesa. Me recuerda al caso Epstein, Sí, el sí, hombre sí. que sabe demasiado. Sí, sí, A ver, sí. es Eso muy por un lado. fácil, es muy fácil. Sí, sí. Aquellos personajes que se involucran en cosas muy serias y que hay miedo de que hablen porque van a meter en líos, en problemas muy serios, a personajes mucho más altos, como fue el caso de Epstein, con Clinton, con Trump, con el presidente, Con el, Andrew. con el príncipe Andrew, con muchos personajes, Sí, sí, incluso sí. empresariales. A ver, Código Magenta lo dijimos cuando lo capturaron, lo pusimos con todas sus palabras. Lo van a matar. Y el título del video se llamaba, yo lo hice, se llamaba El hombre que sabe demasiado. Este hombre no puede vivir. Y días después apareció muerto. Se suicidó de un cómodo, Sí. él solo se hizo así en la cabeza Sí. y se desnucó él solo. ¿Sí? Para no vivir. Bueno, A ver, cuidado con que, Ajá, exactamente. con que le vaya a pasar a este hombre eso, Y porque que esté en huelga de hambre en este momento. Asegura eso, Jorge Glass. Bueno, esa es la lectura de la parte de a Jorge ver, Glass. es que está entre la espada y la pared. Por supuesto, por Como supuesto. Porque si nos soltaran él sabe cosas, con qué quién bárbaro. negoció. Y él sabe de qué son capaces aquellos con los que negoció. Entonces, Totalmente. Glass, aunque es Glass con doble S o sin doble S. S. Sin doble S. Bueno, le ponemos una S más para que sea vidrio. Y cuidado, porque aquí también el vidrio se puede estrellar y romper, también por lo más delgadito. Bueno, y si el presidente se manifestó molesto, enojado por las cosas que están anunciando de corrupción, llámese el caso del huachicol fiscal, llámese el caso de los hijos y los amigos y los militares, etcétera. Si el presidente se manifestó furioso por lo que pasó en Ecuador, pues ese enojo hay que sacarlo, hay que dejarlo fluir. Y bueno, está claro que el presidente encontró la forma de dejarlo fluir. Y lo dejó fluir ¿cómo? Pues aventando sobre la mesa una serie de iniciativas de reforma para diferentes áreas que están sumamente controvertidas. Rodrigo, ¿cuáles son esas áreas? Está proponiendo, primero, una reforma a la ley de pensiones que establece esto, que a partir de que una subcuenta del Afore que no haya sido reclamado cuando el usuario cumpla 70 años, automáticamente esos recursos pasan a que sean administrados por el Fondo de las Afores para el Bienestar. Es decir, se rompe el tabú por primera vez desde De la 1994 de la intocabilidad de que el gobierno no se mete a administrar pensiones de los trabajadores mexicanos. Eso se está dejando por un lado y por eso es gravísimo y por eso los expertos advierten, esto va a generar un mensaje de desconfianza muy, muy fuerte, porque ahora el gobierno que enfrenta presiones fiscales, que ya aseguró la campaña de Claudia Sheinbaum y también el secretario de Andrés Manuel López Obrador que no habrá una reforma fiscal,
están buscando recursos de donde puedan para terminar los proyectos estratégicos y para seguir pagando los programas sociales implementados y elevados a rango constitucional en este gobierno. Entonces, esa es la primera reforma muy peligrosa. Viene desde arriba, ¿por qué? Porque quien la presenta no es un diputado de Morena desconocido, es nada más y nada menos que Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Segunda iniciativa, muy importante, la presenta Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, la reforma a la ley de amparo. Y parafraseando lo que se publica aquí se quiere evitar que el Poder Judicial, desde la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, con la concesión de amparos, que es que los amparos y las suspensiones no tengan efectos generales, independientemente de... Déjame traducirlo al español. El no tengan efectos generales es que el sistema judicial no tenga la última palabra. Así es. Así es. Es decir, el presidente recuperaría el derecho a la última palabra. Así es. Digamos, eso es gravísimo. Es decir, se limita en gran medida la capacidad del Poder Judicial de ser un contrapeso. Y eso aplica incluso para leyes o para reglamentos que el juzgador considere en su sentencia que sean violatorios de derechos humanos o que sean abiertamente inconstitucionales. Es decir, se tendría que ver caso por caso y no como una detención a nivel general, a nivel sistema de esa ley inconstitucional o de esa ley violatoria de los derechos humanos. Y la tercera es la famosa reforma a la ley de amnistía que permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador conceder amnistía a cualquier criminal, pero aquí lo interesante es la exposición de motivos, porque la exposición de motivos es conocer la verdad en casos que no sean relevantes para el Estado mexicano. Es decir, el presidente se abroga. ¿Quién se le decide que son relevantes o no? Por Dios. Descaradísimo. Eso lo dice también en la exposición de motivos de Ricardo Monreal, quien fue también quien presentó esta iniciativa. No, hombre. Amnistía para quienes tengan aportaciones relevantes y comprobables para el esclarecimiento de los hechos de estos casos relevantes. Es decir, el presidente ya no necesita la Fiscalía General de la República. Él va a decidir abiertamente quién tiene y quién no tiene el criterio de oportunidad en los casos que le importen a su oficina, no a la oficina autónoma de la FGR. A ver, déjame para que ahorita veamos y discutamos antes de pasar contigo, Marcela. Ajá. Cada uno de ellos, más decir esto. Todos estos son trajes hechos a la medida del autoritarismo del presidente. Así es. No hay otra cosa. Y también es parte de meter en la agenda el interés de que la gente se asuste con iniciativas para que nos olvidemos de Ecuador, nos olvidemos de los generales y los higos, del debate y del huachicol. Así es. Y, Marcela. Bien lo dices, poder al pueblo o poder al presidente, al Tlatuani. Y yo creo que es el poder al presidente. Y esto es algo muy grave. ¿Por qué? Porque entonces va a poder defender a cualquier narcotraficante, a cualquier estrategia de abrazos no balazos que sabemos que le conviene a su gobierno, que él sabe a quién va a poder defender. Lo están haciendo con alevosía y ventaja. Saben a quién, ellos ya traen en la cabeza a quiénes van a poder defender con esta amnistía. Y lo que más preocupa es que por mayoría simple se va a aprobar. Eso es lo grave. Entonces, eso es lo grave. Por mayoría simple, ¿qué significa eso? Se puede aprobar, está casi aprobándose. Sí, que va a ser inconstitucional, pero ellos lo están haciendo con toda la alevosía. Claro, y va a haber, obviamente, revisiones en la corte, etcétera. Sí, pero pues al final... Pero, a ver, vámonos por, como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Primero, el caso de las Afores. A ver, ¿con qué derecho un gobierno se va a abrogar un dinero que no le corresponde? Nunca. A ver, una cosa es que se legisle para que ese dinero se dé dentro del marco de las Afores alguna utilidad mientras alguien lo reclama o nunca lo reclame y la bolsa siga creciendo, pero con un fin social desde adentro de las Afores. Orquestado por las mismas instituciones que manejan las Afores. Y otra es que el gobierno, así como hizo con los fideicomisos en este sexenio, se haga curriona, agarre todo y diga, ya me los desplumé. La excusa es que va a haber comités técnicos y reglas de operación, pero hasta ahora no tenemos absolutamente ninguna idea
de quiénes van a van a conformar ser? ese comité, bajo qué reglas se van a designar a los titulares de ese comité y tampoco cuáles van a ser las reglas de operación que al final van a regir cómo se invierte el dinero del retiro de los mexicanos. Lo digo, eso que estás diciendo, Marcela, es, a ver, ¿cómo si ahorita está completamente en cuestionamiento todo el famoso sistema del bienestar que está cuestionado Así es. y que tiene sobre ese lugar la sombra de la muerte de Carlos Ursúa, quien habló de la cantidad de millones de mexicanos que estaban elevándolos con casi 50,000 millones que no sabemos dónde están porque no nos abren la contabilidad? Segundo, en momentos en que el famoso INSABI que iba a reemplazar el Seguro Popular se hizo y se deshizo de la nada y nadie reclamó los miles de millones de pesos que se fueron a la basura con ese INSABI que no funcionó. El asunto de los medicamentos, lo mismo. El asunto de las obras insignia, todas mínimo al 100% y hasta el 300% arriba del presupuesto. Y todavía este gobierno insaciable de la Cuarta Transformación quiere echar mano al dinero ahorrado por trabajadores con el Imagínate. sudor de su Y yo agrego frente. nada más un Por eso. tema en esta parte. Esta semana, Agustín Caso, un alto funcionario de la Auditoría Superior de la Federación, Importantísimo. que fue removido de su puesto, publica una carta reveladora donde dice: la Auditoría Superior de la Federación está completamente capturada y partidizada, al grado de que se ha rehusado a hacer auditorías a Pemex, donde están los contratos de la red de Huachicol. ADE, al IMSS Bienestar, donde también hay Oh. contratos de la red de Amílcar Olán, ¿Ya la CFE? al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas y a la CFE. Es decir, Pero es que donde esté el eso es dinero a y lo los que negocios y voy. el poder. O sea, la gente que aún cree en este gobierno, la gente que aún cree o que piensa votar por este gobierno, o sea, no veo por qué siguen cegados. O sea, siguen cegados ante algo que Marcela. está más que evidente. No, Marcela. Y otra cosa que se está poniendo al desnudo es que nos falta en México un ente, llámese, obviamente, están tratando de quitar todos los entes democráticos, llámese INE, INAI, lo que sea, bueno, hasta ahora democráticos, un ente que regule todo esto, porque todo se está bien, pero ¿y qué? Puede ser el Dios y puede seguir él diciendo y deshaciendo y nadie está haciendo nada y nadie debe hacer nada porque bajo la ley no se hace nada. Entonces, eso sí está, o sea, y no es nada nuevo, ojo, en las administraciones pasadas también pasaba, pero no así de descarado. Así de descarado no sucedía. A ver, vayamos al segundo tema, porque si no nos vamos a extender demasiado, son dos temas más. El segundo tema, ¿cuál era? El de La reforma de la ley de la amparo. reforma de la ley de amparo. A ver, esta reforma de la ley de amparo, el amparo en este país ha sido un instrumento sagrado dentro del sistema judicial. Sí. De hecho, un instrumento muy estudiado en el mundo y muy copiado por muchos países. Sí, claro. ¿Por qué? Porque le otorga al ciudadano el derecho a defenderse y el derecho a tener, claro, también en su tiempo, en los tiempos anteriores a este gobierno, también muy abusado. No abusado del inteligente, muy de abuso. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque básicamente pues había compra, o existe todavía compra, de jueces, de magistrados, de esto para hacer y deshacer. Dicho eso, pues hombre, ¿esto por qué lo hace el presidente? Porque el presidente pues, obviamente se cansó de que le echaran para atrás la reforma eléctrica, Así de que le es. echaran para atrás lo de la Guardia Nacional, de que todas sus iniciativas que sacó a capricho no pudieron pasar como él esperaba. Que frenaran el tramo 5 del Tren Maya, por ejemplo. Exactamente. Pues ya vamos en el plan Z. Entonces, no, ya ahorita el presidente dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que lo que yo quiera, a pesar de que las mayorías electas democráticamente me paren y me frenen, y a pesar de que el sistema judicial, el tercer lugar para poder frenar en la última instancia las atrocidades, no se contemplen? Sí. Pues yo Lo grave de todo esto es, primero a nivel constitucional, porque otra vez se están derrumbando los contrapesos en este país, llámese Auditoría Superior de la Federación, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo que se está haciendo con esta reforma de la ley de amparo es despojar a los ciudadanos de un mecanismo de defensa frente al poder. Eso, es decir, despojar a los analizas, ciudadanos. ¿esta iniciativa es para darle más poder al ciudadano o darle más poder al poder? Y evidentemente lo que se está haciendo y lo que tienen en común estas tres iniciativas es elevar, digamos,
el rango de poder y de alcance de las facultades que tiene la presidencia. Es decir, el proyecto político, tanto del presidente López Obrador como de la campaña de Claudia Sheinbaum, es crear una superpresidencia que tenga cada vez menos acotaciones constitucionales. Y el ciudadano, mientras tanto, está embriagado en todo lo social, en todo que si les dan 2,000 pesos, que si les dan... Están embriagados Bueno, en es esa lo que te iba a decir ahorita que parte. te iba a interrumpir. Era decir, ¿por qué la gente sigue votando? Porque es muy Sí. sencillo. Porque el olor al cheque de la beneficencia pública con impuestos que todos pagamos, pues hace que ellos pierdan y se les borre un poquito. Es muy O si maquiavélico lo lo que ven, que es una pregunta importante para la próxima elección. Vamos a ver cuántos de los que reciben el famoso cheque de los 30 millones van a decir, yo sigo siendo leal a la causa. Claro. ¿Y cuántos van a decir? Con No. cheque o sin cheque yo ya no. ¿Por qué? Porque me está saliendo más caro que el cheque, las medicinas que no me le dan, Las estancias las infantiles. tasas infantiles, la educación que no me gusta la que están dando, Por los a mis hijos pies. de colegio particular, la atención médica que yo me la tengo que estar ahora dando con, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Entonces, ojo, mucha gente dice, ¿por qué ahorita ya al final de su sexenio está haciendo todo esto fast track? Porque eso también lo va a cargar la sucesora o el sucesor. Claro. O sea, va a tener ese camino, ¿cómo se dice? Pues ya Limpio. limpio para eso. el tercer tema, perdón. Y lo que queda de relieve con todo esto es que la disputa política fuerte de ese país está en el Congreso y de quién se queda con el Congreso en la próxima legislatura. No olvidemos, esto no nada más se trata de quién llega a la presidencia. Va a ser un país muy diferente si Morena y sus aliados alcanzan la mayoría calificada. Así es. Entonces, la disputa en estados como Nuevo León, en estados como Coahuila, donde Morena podría colarse ahí con una posición también, va a ser clave, va a ser muy importante en el número de senadores y el número de diputados que van a tener en la próxima legislatura. Entonces, que pongan atención los actores políticos, que ponga atención la ciudadanía, que igual de importante como es la presidencia de la República, el Congreso va a definir en gran medida con iniciativas como estas, lo que va a significar el futuro de México. A ver, lo que valdría la pena que ocurriera si fuera un mundo ideal sería, se vale que tú votes por Claudia o por Xochitl o por Álvarez Maínez, a quien tú quieras. Pero que una vez que votes por Claudia, en el Congreso votes por la oposición a Claudia. O que si votas por Xochitl, votes en el Congreso por la oposición de Xochitl para que se mantengan los equilibrios. Sí, porque Es quien sea importante. quien gane la presidencia va a tener este traje a la medida. Así es. Cuidado con Morena que quiera que le esté construyendo una superpresidencia a la derecha. Claro. A ver, ¿y el tercer tema? Y el tercer tema, la ley de amnistía. La ley de amnistía, esa, bueno. A ver, ¿saben qué me recuerda toda esta serie de atrocidades legales o legaloides? Me recuerda el último año de Luis Echeverría. Otra vez. Luis Echeverría, cuando se le vino el mundo encima, tras la muerte de don Eugenio Garzazada, tras la muerte de Aranguren en Jalisco. La crisis financiera también. No, del eso 73. primero. Y luego ya después de eso vino la crisis financiera que trajo lugar a la famosa devaluación del peso por primera vez en 22 años. Y que la gente estaba enardecida y diciendo queremos el cambio ahora sí ya, porque el PRI nunca había salido del poder. En el momento en que eso ocurre, ¿qué es lo que hace Echeverría? Empieza a ordenar a diestra y siniestra la invasión de tierras. predios. Y empieza a hacer discursos violentos contra Estados Unidos, alineándose con el tercer mundo. Igualito. Igualito lo mismo, exactamente lo mismo. Y haciendo iniciativas alocadas, ¿sí? Salvajes, para que la gente se distrajera en todo esto y dijera, eso se nos va a acabar. Si no hubiera sido porque López Portillo acabó pactando con la derecha, Con ¿sí? el empresariado regiomontano específicamente. Comenzando por en la proa venía el empresario regiomontano, ¿sí es? ¿Qué pasa? Pues Echeverría estaríamos ahorita enfrascados en seguir con el... Ahora, López Obrador es Echeverría 2, haciendo en calca lo que
Él nació en el Echeverriato en la política. Claro. Por eso él tiene en Él sus fue priista, filas. sí, No, sí, no, pero por eso tiene en sus filas sí, a Ignacio Valle, sí, sí, sí. que era un gran funcionario en el tiempo de Luis Echeverría. Por eso tiene en la Secretaría de Obras, nada Jorge más y nada Nuño. menos que a Jorge Nuño, el hijo del secretario particular que sirvió a Echeverría durante 50 años. Y podemos escarbar y encontrar a más gente, pero en el fondo, estos son, ya lo veo como le pasó a Echeverría, son gritos desesperados de alguien que siente que se le está yendo de las manos el poder. No, que ya se le acabó. Con el único diferenciador, la mañanera. Que yo siempre he dicho, en época electoral la deben de eliminar y Xochitl lo acaba de decir. Sí creo que la mañanera no debe de estar en la época electoral, porque ahí sí, Echeverría, pero en su tiempo no existían las redes sociales, no existía la mañanera, no existía, y ahorita en un 2x3 se levanta y dice lo que quiere A decir. ver, a ver, a ver. Te lo pongo en su dimensión justa de aquella época. A ver. El señor Echeverría Sí. dio manotazo sobre Excelsior El Excelsior. y sacó de director a Julio Sí, Scherer, sí, sí. Lo padre, dije en uno de los claro. editoriales. y lo saca y Julio Scherer funda Proceso, que se convirtió en el faro referente junto con medios en aquel entonces como el Norte de Monterrey y como una media docena de periódicos en provincia que se mantuvieron incólumes desafiando al poder en turno, desde Así es. Echeverría, pasando por los Portillo, llegando a Miguel de la Madrid, etcétera. Y en esa época, esos éramos las redes sociales. Pero si también se les acallaba y se les ponía tafetán, y había una amenaza, Marcela, porque, digámoslo así, el papel en el que se imprimían los periódicos, que era lo que entonces se leía, era controlado al 100% por la productora e importadora de papel. No había forma de comprar este país papel periódico si no se lo comprabas al gobierno. Te portabas mal, te bajaban la dotación diciéndote, está muy caro y no podemos importar. En lugar Y a cargo de un militar, Ramón. pues claro, puedes pedir 100 toneladas, te alcanzan nada más 50. Con eso te bajaban la circulación. Es decir, es como si ahorita Facebook, TikTok, Instagram o cualquier red social, por sus pistolas, dijeran, no, 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 ya tienes demasiados seguidores, te voy a bajar a la mitad. Imagínate. No, pero por eso digo, o sea, ahorita lo que hacen las redes sociales es que la gente hace la red social. Sí, claro. Bien lo acabas de decir, el hashtag narcopresidente ya trascendió fronteras. Claro. Entonces, se le está yendo de las manos mal. ¿Con qué cerramos, Rodrigo? A ver, cerramos nada más agregar que esta ley de amnistía es un traje a la medida a la frustración que tiene el presidente, que no ha podido avanzar la teoría del segundo tirador del caso Colosio. Y dice, si la Fiscalía General de la República no puede liberar por sí sola a Mario Aburto, pues háganme una ley a la medida para yo mismo indultarlo, con base en que me diga lo que yo necesito para armar un caso con consecuencias políticas, que van a tener consecuencias políticas en el 2024. Aquí la pregunta también es la siguiente. No nos olvidemos y aquí con eso cerramos. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó después de Watergate con Richard Nixon? Richard Nixon sale Sí, y se le empieza a perseguir. El que entró en lugar de Nixon, Gerald Ford, Lo perdonó. lo perdonó. Es un indulto. De una u otra manera es un indulto. Le dijo, hayas hecho lo que hayas hecho, lo hiciste en nombre del Estado y por tanto, ergo te absolvo. ¿Sí? Bueno, a lo mejor el traje de la medida que está haciendo aquí el señor es para que, Así llegando el caso y entrando, quien vaya a entrar, se le venga algo encima y la parte de Una herramienta negociación. más de Así negociación. como él negoció Claro. con Peña Nieto, con Osorio Chong y con Videgaray, los tres intocables del sexenio pasado, nunca aparecen en la mañanera. Jamás. Nunca se menciona la Casa Blanca, y menos ahora que hay una Casa Gris. Nunca se menciona. ¿Dónde está Mota Engel, Ramón? Ay, en la punta, después de Carlos Slim, es la segunda constructora más beneficiada por este gobierno y era una de las constructoras favoritas, junto con IGA Así del es. presidente Peña Nieto. Es decir, a ver, aquí el juego es muy perverso, es muy obvio, ya no se guardan las formas, lo que ahorita decía Marcela. Antes había un poquito de prurito de vergüenza en el cual le tapabas, como dicen, el ojo al macho. Hoy ya no. Hoy el presidente descaradamente exhibe sus cartas y se da el lujo de jugar el póker político del 2024 en la mesa de manera abierta sin que nadie le reclame. Ciudadanos, algo hay que hacer.